Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos con este tema nuestra edición vespertina, como siempre llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en todo el eje binacional colombo-venezolano, desde Arauca hasta Aruba, amplificando también nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Además, nuestra señal abierta tiene también un componente digital, porque salimos también por Facebook Live, llevándoles a ustedes a través del Facebook Live información a cualquier parte del mundo en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nuestro material también puede ser visto a través de nuestra página web siemprevenezuelaweb.com y nuestro canal YouTube Siempre Venezuela. Bueno, dicho esto, pues iniciamos la edición del día de hoy comentándoles que hoy ha sido un día importante en materia de la lucha por los derechos humanos en Venezuela. La Misión Independiente sobre Venezuela ha señalado en su informe que la represión del régimen de facto se enfoca en miembros de la sociedad civil. En la actualización sobre la situación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la presidenta de la misión, Marta Baliñas, destacó que persisten en algunos casos, se incrementaron los ataques contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. La Misión Internacional Independiente de Hechos ha señalado que la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela se hace común, donde la represión en los últimos años se enfoca hacia miembros de la sociedad civil percibidos como opositores al régimen de facto de Nicolás Maduro. En la actualización de la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la presidenta de la misión, Marta Baliñas, destacó que persisten y en algunos casos se incrementan los ataques contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país. En el presente continúan produciéndose graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, entre ellas la detención de personas opositoras y en años recientes la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores del gobierno. La presentación de la misión se registró después de que el alto comisionado de los derechos humanos, el señor Volker Turk, destacara que espera resultados de las investigaciones en las que se comprometieron las autoridades en Venezuela en casos de muerte, tortura y otros maltratos en el contexto de las detenciones arbitrarias. Vamos a ver parte de la intervención de Marta Baliñas, la misión de la ONU, que ha denunciado que continúan produciéndose graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. En el presente continúan produciéndose graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Entre ellas se cuenta la detención de personas opositoras o consideradas como tales. Según estimaciones de la sociedad civil, 282 personas civiles y militares permanecen detenidas por causas o motivos políticos y se verifican nuevas detenciones de carácter selectivo. La misión continúa recibiendo denuncias de amenazas y represalias contra las personas detenidas y sus familiares, así como de dificultades para acceder a alimentos y tratamiento médico, restricciones al acceso de familiares y abogados y constantes violaciones de derecho a debido proceso. Bueno, es parte del informe de la misión de verificación de hechos que tiene su trabajo in situ en territorio por parte de las Naciones Unidas y su Comisión de Defensa de Derechos Humanos. El alto comisionado de Derechos Humanos ha ratificado su posición sobre el tema de Venezuela, pero también hoy tuvieron la oportunidad de participar representantes de la sociedad civil en esta conferencia. Franklin Caldera participó ante el Consejo de Derechos Humanos alzando su voz sin miedo. Él es representante de la Organización de Derechos Humanos venezolana Familia SOS Libertad. Vamos a escuchar. Thank you. And the next video is... Muchísimas gracias. El último orador, Uitenhaus.
250 militares presos políticos, quien hoy cumple 769 días privado de libertad. Mi amado hijo ha sido torturado física y psicológicamente por agentes de seguridad del Estado venezolano. En búsqueda de verdad, justicia y libertad, he contado con el respaldo de defensores y organizaciones de derechos humanos. Gracias a ellos se han documentado las graves violaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es vital el trabajo de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos y protección de las víctimas. Actualmente el régimen ejecuta un plan de persecución y criminalización en contra de las organizaciones de la sociedad civil por labor independiente. A través del proyecto de ley antisociedad que se aprobó en primera discusión el 24 de enero por la Asamblea Nacional, se pretende violar el derecho a la libertad de asociación y cerrar aún más el espacio cívico. Atentar contra las organizaciones de la sociedad civil pone en riesgo a las víctimas, interfiere con el derecho a defender derechos humanos y socava nuestro camino en la búsqueda de justicia y reparación. La detención arbitraria del defensor Javier Tarazona es ejemplo de que defender derechos humanos en Venezuela es un delito. Agradecemos a la misión por alertar los peligros que se cienden contra el espacio cívico ante la eventual aprobación de la ley. Señoras y señores, como víctima y defensor de derechos humanos, pido a los miembros de este Consejo que rechacen este proyecto de ley antisociedad. Thank you. And the next. Bueno, es la intervención de Franklin Caldera, que participó durante el día de hoy como representante de la organización Familia SOS Libertad. Lo que sí ha quedado claro ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es que el régimen de facto no ha hecho mayor cosa para dar atención a los requerimientos de ese Consejo y mejorar la condición de derechos humanos en el país, castigando a los responsables y sancionando a la cadena de mando, que es la que al final se está liberando de responsabilidad en este tema de derechos humanos en el país. Esta gran conclusión indica que poco se ha avanzado. Desde los tiempos de Michelle Bachelet hasta los tiempos de Tort, poco se ha avanzado en materia de derechos humanos en Venezuela y más bien se siguen incrementando las denuncias de violación de derechos en nuestro país. Por otra parte, el Ministerio Público está realizando experticias telefónicas e incautaciones en las que espera encontrar nuevos elementos que permitan profundizar las investigaciones por la corrupción de Petróleos de Venezuela y así llegar a otras personas involucradas en el entramado. Hay nuevos detenidos vinculados a la trama de corrupción de PDVSA. Estamos viendo las experticias telefónicas e incautaciones en las que van a salir nuevos elementos, declaró el fiscal general del régimen de facto, Tarek William Saab. Hasta el martes, de acuerdo con la agencia de noticias AFP, una operación sobre la corrupción había dejado hasta ahora 19 funcionarios detenidos, además de varios presuntos testaferros. Públicamente, sin embargo, solo se conocen algunos nombres. Entre ellos está Jocelyn Ramírez, es superintendente de criptoactivos, y Ugel Roja, exdiputado de la Asamblea Nacional electa en el 2020, la ilegítima, y exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Ambos están relacionados con la desaparición de 3.000 millones de dólares de la estatal petrolera venezolana. Esta situación, recordemos, provocó la renuncia de Tarek El Aizami, uno de los todopoderosos del chavismo como ministro del petróleo. Según explicó él mismo, lo hizo para facilitar las investigaciones, ratificando su posición de militante de la revolución bolivariana. En su lugar, el presidente de facto, Nicolás Maduro, nombró a Pedro Telechea, también presidente de PDVSA. El fiscal indicó que está instalada una mesa técnica multidisciplinaria conformada por 5 fiscales nacionales designados y representantes de la Policía Nacional contra la Corrupción y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Vamos a aplicar todo el peso de la ley contra estos sujetos que mancillaron los nombres de sus cargos y por la discrecionalidad con la que actuaron para favorecer los intereses de unos pocos, dijo Saab, que peligrosamente con esta declaración se ha acercado a invalidar judicialmente el caso, porque está prejuzgando al fiscal y el fiscal debe ser fiscal de parte y de buena fe.
es decir, no puede emitir conceptos sobre bases de análisis que no sean previamente demostradas ante un tribunal. Bueno, así se maneja la justicia en Venezuela. Saab indicó que desde su llegada al Ministerio Público se han detenido 200 personas vinculadas con hechos de corrupción en la industria petrolera. Hay elementos de convicción desde hace un tiempo que nos obligan a hacer detenciones e incautaciones. No es la primera vez. Solo en el caso de PDVSA tenemos procesadas aproximadamente a 200 personas en una línea de trabajo que se ha venido desarrollando desde el Estado y el Ministerio Público desde hace años y no hay pase de factura. Bueno, es el tema que plantea Tarek William Saab sobre este caso donde hay otro Tarek involucrado, Tarek El Aizali. Vamos a seguir con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Alrededor de 800.000 niños menores de 5 años estarían en riesgo de desnutrición en Venezuela. Esto según la información de Marianela Herrera, médico, profesora investigadora del área de salud del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Ella manifestó que alrededor de 800.000 niños menores de 5 años estarían en riesgo de desnutrición en Venezuela. ¿Y esto por qué? Porque debemos velar para que esto se corrija. Un estado nutricional deficitario implica un compromiso en el sistema de defensa y nos pone a otro nivel. Sostuvo que estamos teniendo profesores universitarios desnutridos y deben ser atendidos por un programa de la Universidad Central de Venezuela para brindar alimentos, porque el sueldo no da para comprar alimentos en Venezuela, lamentablemente. Son problemas estructurales e inmediatos. Por eso señalaba que es necesario seguir estructurando la planificación del desarrollo mientras se salvan las vidas, pero acompañarlas del debido desarrollo y planificación. Ha dicho la profesora universitaria, representante de la Universidad Central de Venezuela. Y hoy, para quienes no lo saben, es el Día Mundial del Agua. Pero en varias zonas de Venezuela lo celebraron de manera atípica, sin agua, sin servicio de agua potable. Hay varias zonas en Venezuela que carecen de agua potable desde hace muchos años. Y una de ellas se encuentra en el estado de Anzoátegui, en donde en la zona norte de esa entidad celebraron el Día Internacional del Agua sin agua. Sectores diversos del estado de Anzoátegui señalaron las irregularidades del servicio que provee la hidrológica del Caribe, Hidrocaribe. Y esto se mantiene desde hace tiempo. Por eso hay comunidades como Colinas de Neverí en Barcelona, donde no reciben líquido desde el pasado sábado 18 de marzo. Así como otros como la zona rural del municipio Sotillo, denunciaron que solo cuenta con el recurso los fines de semana, ya que se acumula un mes sin agua. Lo que más molesta es que ellos publican en su Instagram que están distribuyendo el agua de manera normal, cuando es mentira. En Pozuelos, Puerto La Cruz, no llega el agua desde el día de antier y hay sectores cercanos donde se fue la luz el lunes en la noche y no se ha vuelto a poner el agua potable. La capital de Anzoátegui, son varios los sectores que llevan días de esta semana sin servicio y los lugareños dependen de lo que puedan conseguir en tomas clandestinas o si tienen suerte de camiones cisternas. Esta es la condición con el tema del agua, Día Internacional del Agua y no hay agua en muchas partes de Venezuela, no solo en el estado de Anzoátegui, en el estado Bolívar frente al río Orinoco, en Ciudad Bolívar frente al río Orinoco no hay agua potable porque no se hace prestación de este servicio en esa zona. Vámonos ahora a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí. De esta manera iniciamos el segundo bloque del programa en la tarde de hoy. Y como ya le hemos venido diciendo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas presentó durante el día de hoy su informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en una actualización de la situación de Venezuela. Uno de los aspectos fundamentales que señaló Marta Baliñas, presidenta de la Comisión, es que se ha evidenciado un grave incremento de los ataques en contra de las ONG, activistas y defensoras de derechos humanos y sindicalistas, además del gremio periodístico. Persisten y en algunos casos han aumentado los ataques contra las ONG
personas de derechos humanos y otros como periodistas, personal humanitario, personas de la sociedad civil. La presidenta de la comisión mencionó el caso de Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien permanece detenido en el centro de torturas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Civil en el Helicoide. La persecución es politizada, de acuerdo a Baliñas. Aunque las protestas masivas disminuyeron tras la ola represiva del 2019, en los últimos meses se han registrado nuevas manifestaciones de trabajadores del sector público debido a las condiciones en las que deben ejercer sus labores y a los salarios pírricos que tienen y perciben mensualmente. En este sentido, denunció la señora Baliñas que la persecución contra los líderes sindicales se han intensificado y mencionó la de 9 líderes sindicales de las empresas básicas de Guayana y activistas vinculados al partido Bandera Roja, entre ellos Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Reinaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alcides Bracho, quienes son acusados por cargos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. La prensa venezolana es otra víctima del régimen. La presidenta de la misión de la ONU añadió a sus denuncias que ha recrudecido los ataques contra la prensa. Recordó que solo durante el mes de septiembre del año pasado cerraron 19 emisoras de radio en los estados Táchira y 31 en el Zulia. Alertó que durante el 2022 el régimen de facto de Nicolás Maduro clausuró el mayor número de emisoras de radio en 2 décadas. En el mismo orden de ideas, Baliñas destacó la situación del periodista y activista de Voluntad Popular Roland Carreño, quien a su juicio y el de la vista de Venezuela y el mundo enfrenta un juicio con múltiples irregularidades. También mencionó al periodista Jesús Medina, quien continúa sujeto a un procedimiento penal bajo cargos de restricción al odio y el agavillamiento. En pocas palabras, la misión de determinación de hechos ha raspado nuevamente a esta gestión del régimen de facto en materia de derechos humanos. A propósito de este tema, Volker Turk, alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas, ha expresado directamente su preocupación frente a la situación de los presos políticos en Venezuela. Escuchemos. Me preocupa hondamente la situación de las personas detenidas arbitrariamente. Mi equipo sigue documentando casos, incluidas personas arrestadas tras las órdenes de liberación o individuos en prisión preventiva, más allá de los límites judiciales y la situación que sufren grupos en detención arbitraria y no se acepta la tipificación del delito. Reitero mi llamado de enero para poner en libertad de manera inmediata a aquellas personas privadas de libertad de manera arbitraria. Un espacio libre, vibrante, para que las personas puedan expresar su opinión es vital. No obstante, los defensores de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización. Por ejemplo, 6 sindicatos y líderes han sido detenidos desde hace ya 9 meses por cargos de conspiración y asociación criminal. También me preocupan las restricciones a los medios de comunicación. Se han cerrado sitios web, emisoras de radio y programas igualmente se han cerrado. Y la presentación de un proyecto de ley reciente para reglamentar a las ONGs ha despertado preocupaciones que comparto. He facilitado observaciones detalladas sobre esta cuestión a las autoridades y repito mi llamamiento para que la legislación se alinee con las normas internacionales de derechos humanos. Tomé nota de los compromisos durante mi visita para investigar con inmediatez los casos de muerte, tortura y otras formas de maltrato. Espero que lleguen los resultados de estas investigaciones. Soy consciente de que las pesquisas en operaciones de seguridad se han abierto, pero después de varios años muchos casos siguen sin resolverse y las vistas son aplazadas. Espero que se rinda justicia a las víctimas. Las víctimas y sus familias merecen el derecho a la reparación y las garantías de no repetición. Bueno, estas son las palabras de Volker Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para el tema de los derechos humanos. Sobre el informe de Baliñas hay un elemento importante que hay que mencionar. Se indicó que en el país hay indicios de que se siguen utilizando formas de represión que ya fueron documentadas
como las detenciones arbitrarias selectivas de personas percibidas como opositoras del gobierno. Al mismo tiempo, se usan otras varias formas de intimidación, de represión, de limitación a la libertad de expresión, a la asociación, que sirven para dejarles saber a las personas que están siendo vigiladas y crearles el temor. Marta Baliñas señaló que esta nueva forma de represión e intimidación puede llevar o no a la detención, pero siempre está presente la amenaza. Dijo que la misión de la ONU mirará los ataques a los medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos y el hostigamiento por redes sociales. Vamos a mirar con más atención de qué forma están utilizando la tecnología para atacar a los medios de comunicación, para no dejarles hacer su trabajo de forma libre. Es algo que vamos a investigar y documentar, aseguró Marta Baliñas. Hemos decidido enfocarnos en entender más la situación actual. Estamos priorizando entender los actos que se cometen en la actualidad, dijo. Explicó que en el último año ha recibido menos alegatos de detenciones arbitrarias y tortura. No digo que no está pasando, pero sí parece haber una disminución. Baliñas resaltó que pareciera que de alguna u otra forma los informes de la ONU, la misión y el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la actuación de la Corte Penal Internacional han tenido su impacto y han generado una alerta importante. Señaló que aún falta que el gobierno de facto de Nicolás Maduro reciba a los relatores especiales de la ONU. Seguimos creyendo que debería reconocer a la misión y recibirla. Venezuela no responde a nuestras comunicaciones y no quiere entablar un diálogo, afirmó Marta Baliñas. Indicó que le parecería fundamental aprovechar los canales de comunicación que se han abierto con el gobierno de Venezuela para hablar de temas que los afectan, como la crisis humanitaria, la migración y los derechos humanos. Es importante el liderazgo que pueda tener México, Colombia, Brasil y Chile. Estos países tienen una oportunidad de asumir en América Latina la Defensoría Social y de Derechos Humanos. Ojalá pueda reunirse y unirse a esto. Son las expresiones de Marta Baliñas en relación al tema, al informe que ha presentado hoy y que, repito, nuevamente ha dejado a Venezuela como el mal alumno, el alumno que no quiere aprender, no quiere recibir estas lecciones y no quiere aceptar que hay violación de derechos humanos. El régimen de facto sigue raspado en materia de derechos humanos. Vamos a escuchar este trabajo, estas declaraciones del parlamentario de la Asamblea Nacional, Eliezer Ciri, quien ha denunciado el robo del situado constitucional por parte del régimen a gobernaciones y municipios. Veamos. Frente a la actitud arbitraria, mezquina, pero además con el propósito de avanzar en la eliminación de esta instancia de poder para un paso a las supuestas comunas, la cual al final de cabo no resuelve ningún tipo de problema, es cosa que nos debe de tener a meditar, porque no solamente es violatorio al artículo 67, número 4 de la Constitución Nacional de la República de Venezuela, en donde se establece de manera clara, sin posibilidad de interpretación, a que de la totalidad de los ingresos que perciba el Estado venezolano, el 20% debe ser destinado para las alcaldías y estados del país. De manera que no se puede producir ningún tipo de rebaja, de forma que discrecional por parte del Poder Ejecutivo, y mucho menos se puede legislar sobre la materia. Me da cuenta que esto es un tema de carácter constitucional, y para poder producir un aumento de estos recursos, un aumento del situado constitucional para los estados y los municipios, como llamaré una especie de rebaja, tiene que automáticamente someterse a una enmienda a la Constitución. Pero obviamente, como estos tipos hacen lo que mejor les parece, se pasan la Constitución por el... Bueno, esta es la posición del diputado Ciri de la Asamblea Nacional Legítima sobre la manipulación que está haciendo el régimen en el situado constitucional. Por otra parte, el economista Adrúbal Oliveros, economista y socio director de Ecoanalítica, ha resaltado que pese a que el gobierno creó una estructura para esquivar las sanciones, esta ha sido muy ineficiente. Es la manera, según él, de explicar el por qué el nivel de cuentas por cobrar es tan grande. Este nivel de cuentas que tiene PDVSA habla de una gestión financiera deficiente con gravísimos problemas de opacidad y de rendición de cuentas. El punto clave para investigar el tema
es que las sanciones pesan mucho y PDVSA dejó de utilizar el sistema financiero normal y por eso utiliza las vías actuales. Sin embargo, añadió que el manejo poco transparente de PDVSA viene desde antes de las sanciones. El economista advirtió que estos recursos desaparecidos son los necesarios para construir hospitales y cubrir necesidades para los venezolanos. Explicó que todo lo que ocurre con PDVSA representa un daño al país, insistiendo en la falta de transparencia y control en el manejo de la empresa. Se vendieron 25.000 millones y solo se pudieron tener en cuenta 4.000. Imagínate el nivel de pérdida o recursos no controlados. Esto habla de una gestión muy ineficiente. Igualmente, recordó que hubo un aumento para dólares de intervención en las últimas semanas, resaltando que hay un mayor flujo de caja del Estado venezolano por la flexibilización de los acuerdos con Chevron. El economista señala que esto se siente en la banca venezolana con mayor disponibilidad de divisas. Estos recursos de la industria petrolera se están canalizando en un mecanismo formal, en este caso el mercado cambiario. ¿Y sabes de dónde y a dónde van a estar estos recursos? Finalizó el economista Asdrúbal Oliveros. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así el tercer segmento del programa, la segunda hora en este horario vespertino de Siempre Venezuela. Como siempre, tenemos la visita en la sala de Carlos Cátegui el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a nuestra audiencia a esta hora en el programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo has pasado la tarde? ¿Almorzaste bien? ¿Pudiste digerir bien los alimentos con estas noticias de PDVSA? Bueno, no, realmente pues porque uno está indignado con esta cuerda De de bandidos. degenerados, bandidos, todos unos degenerados, unos bandidos que han hecho negocios por esto. Preguntabas sobre el tema de los barcos de PDVSA y bueno, la historia es triste porque varios barcos se han ido perdiendo por la falta de mantenimiento y otros se han perdido porque simple y llanamente se han hecho negocios con ellos de nivel internacional. En cierto momento, PDVSA mandó a hacer nuevos tanqueros y hizo un contrato multimillonario en dólares para un nuevo grupo de tanqueros de petróleos de Venezuela. Sin embargo, estos petróleos, estos tanqueros nunca llegaron a PDV Marina. Y esto, pues, obviamente te da otra dimensión del tema de la corrupción. Una situación que definitivamente habla de cómo está la situación de la administración de la empresa petrolera nacional. Oye, Alan, pero entonces, aparte de los buques, que como te lo indiqué esta mediodía, era la flota más importante a nivel del mundo en supertanqueros, tanqueros especiales para crudo. ¿Qué se hicieron entonces las lanchas, las petroleras, los pequeños buques remolcadores, que por cierto se lo tuvieron que llevar las empresas privadas, que eran las que estaban contratadas como Sotrape, Terminales Maracaibo, White Price, Beple, que hoy día están en Colombia y Ecuador? Ahora, pero ¿dónde están las lanchas? Porque según algunos dirigentes gremiales o estatales de petróleo, habían más de 1.800 lanchas rápidas para transporte, auxilio, talleres móviles en todo el país. Y hoy día están yéndose en pequeñas lanchas camaroneras, es decir, lanchas deportivas. ¿Dónde están todas esas lanchas y lastre que tenía PDVSA también? Eso hay que ponerle el ojo, la lupa a eso. No, PDV Marina se volvió también otro ente paquidérmico. En el marco de este tema de la corrupción, pues simple y llanamente es una pieza más de la corrupción. Los barcos de PDVSA en su mayoría tienen problemas de mantenimiento. Otros fueron desincorporados a pesar de que estaban operativos para ser vendidos como chatarra y ganarse unos dineros en el mercado internacional. E incluso se invirtió una cantidad de dinero en algunos tanqueros que nunca llegaron a Venezuela. Y ese es otro robo descarado en petróleos de Venezuela. De verdad que uno no dimensiona la magnitud de este atraco a mano armada que le han hecho al país con esto de PDVSA. Porque el gobierno quería limitar el tema
a la corrupción de Rafael Ramírez y ahora la corrupción de Tarek El Aissami. Fíjate que, por cierto, ayer se hizo muy viral el video en donde Tarek El Aissami aparece acusando a Rafael Ramírez de hechos de corrupción. Y la Rafael cantidad... quedó como un niño de pecho al lado de esta gente. Claro, claro, todo el que tenga algún expediente corrupto en Venezuela quedó como buena gente, porque coño, nos robó muy poco. Dice, Exacto. este carajo es buena persona porque a Venezuela le robó muy poco. Hasta ese nivel hemos llegado. Pero Sí. es que lo de las cantidades astronómicas de esta gente es increíble. Yo te comentaba al mediodía que Jocelyn Ramírez se había inventado una de corrupción jugando al inversionista con el dinero del petróleo venezolano. Invirtió en Correcto. criptomonedas, pero tuvo la mala suerte, la mala fortuna que el mercado de criptomonedas perdió un 50% de su valor en los últimos meses y va para lo abajo por todas las circunstancias del mercado. Y esto acumuló pérdidas. Yo me imagino que la solución que encontraron para justificar el déficit es decir, esa gente no pagó. Los clientes que pagaron con cripto, esos clientes no pagaron. Pero la verdad verdadera es que sí pagaron, pero ahora aparecen como aulas y seguramente esto va a llenar de demandas a Venezuela en función a que mucha gente no va a aceptar que se le acuse de maula en un mercado en donde los maulas son vistos muy mal. En Muy mal. el mercado energético internacional son vistos muy mal. Pero estos descarados han llegado a la conformación. Es que el modus operandi es tan lineal que uno dice, ¿cómo es posible que la gente no haya sabido esto, la gente del gobierno no se haya enterado de todo este robo? De primeras. El tema es que yo, Alan Peralta, conocía ponle tú, a un francés, fulano de tal, Monsieur Tracalé, vamos a ponerle el nombre. Y Monsieur Sí, Tracalé, ese es amigo del Goku, ¿viste? Ese es primo de el Goku. Goku, claro, Monsieur Tracalé, yo le planteaba esto, hermano, registre una empresa en Francia como importadora de petróleo y exportadora de petróleo, que maneje el tema energético y le compramos barcos a PDVSA fiados. Y paralelamente yo iba teniendo mi negocio con el general, con el de la firma, con el otro, con el aquel, todos los que firmaban los permisos necesarios, y PDVSA me vendía a mí un barco completo de combustible sin ningún tipo de experiencia previa, que es lo más increíble de esto. Lo más increíble es que le vendieron petróleo a gente que que su única experiencia en un negocio era, no sé, fotocopia Peralta. Sí, Y, eso es correcto. y le vendieron a esta gente. Me vas a decir que para hacer ese negocio no hace falta la complicidad interna. ¿Cuánta gente se mojó la mano con todo este negocio del petróleo y la venta del barco? Y más allá del negocio de cripto está también el negocio residual de el alquiler de firmas, porque hay Exacto. empresas en paraísos fiscales, que alquilaban su empresa, su firma, para que un tercero hiciera negocio a nombre de ellos e hiciera negocios fáciles con el petróleo venezolano. Por Estos supuesto, allá hay empresas que están de tercera y están de cuarta también, Alan, porque ahí se avalan entre ellos mismos los que son las contratistas, subcontratistas y afiliados. Eso no se ha dejado de aplicar en las ventas de la estatal petrolera PDVSA desde un principio. Hay una parte de la nota de la agencia Reuters que es interesante. Resulta que la gente eh, hay un abogado irlandés que se infiltró dentro de la empresa petrolera y se volvió el pana querido de el Aizamí.
Y ocurre que ese pana querido le daba consejos y asesoría financiera internacional a El Examí y su grupo. Y le decía, hermano, ustedes agarran la ruta del dinero y la colocan en tal empresa, tal empresa, tal empresa, tal empresa y van blanqueando el dinero de tal manera que nadie sepa de cómo se hace la corrupción. Pero no conforme con eso, de prestarle auxilios y asesoría a El Examí y a su grupo, también se la ofrecía a clientes internacionales que tenían el interés de meterse en el negocio petrolero venezolano. Y entonces le decían, bueno, por el pago de tus honorarios, yo requiero Tracalé, el señor Tracalé, que después de haber hecho negocios conmigo, se fue a hacer negocios con este abogado irlandés. Y resulta que él le decía, bueno, ¿cómo me meto yo en el negocio? Bueno, y le daba la recomendación a una firma, di esto, di aquello, no que más, que yo me encargo de conseguir los permisos necesarios para que te hagan la exportación. Y así Ahora, se Alan, hizo. viene Pues, también un tema que viene también, disculpa un momento que te interrumpa, porque también hay un tema donde eran avasallados los buques cargueros de carbón, también eran de PDVSA. ¿Cómo quedó Corpo Guasare, Corpo Zulia ante este tema? ¿Qué pasará con la minería del carbón en el estado Zulia y en otros estados del país? Porque todos eran avalados por los supertanqueros, que cuando no eran para carga de petróleo crudo o etcétera, se utilizaba para el carbón. Eso también hay que ponerle la lupa, porque eso es parte de PDVSA en un aspecto, una filial. no, a mí esas empresas las dejaron perder, pero en todo caso la residual exportación de carbón se hacía a través de un negocio con empresas de Colombia que lo vendían como si fuera carbón colombiano, porque el carbón de las minas del Guasare son de características muy similares a las del Cerrejón. Sí, porque están Entonces, pegados. a veces se ha vendido carbón de origen venezolano como si fuera de Cerrejón. Pero ese es otro tema, Es Carlos. decir, que ese No, es no me, otro tema. no me abra tanto el compás porque no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a tener que dedicarle 3 horas de esto al programa. Pero mira una Oye, cosa pero particular. fíjate esto rapidito. Y el coque de PDVSA, eso también es un punto crítico. Insisto, Carlos, no me meta más leña a la candela porque se me va a quemar todo esto porque es tan grande la dimensión de la corrupción que definitivamente uno queda boquiabierto porque no puede dimensionarla matemáticamente. Ahora, hay un elemento importante de la investigación de Reuters. Dice que los asesores de la ministra Rodríguez, la vicepresidenta Daisy, Delcy, eran encargados de revisar las cuentas de PDVSA. Ahora me va a decir que con 3 dedos de frente, 4, o si muy frentón, 5 dedos de frente, usted no se iba a dar cuenta en esa revisión de cuentas del enorme pasivo que generaba la empresa petrolera desde hace 3 años. Esos por carajos supuesto. tenían que saber que allí estaba pasando algo raro y o se quedaron callados y comieron de la fiesta o le dijeron a Delcy y Delcy fue la que comió de la fiesta para mantenerse callada. Me va a decir que no sabían. Todos en el alto gobierno sabían de lo que estaba pasando, pero era más fácil decirle al país que por culpa de las sanciones no haya plata que decirle Y al país, por el bloqueo, que era un sí, cacareo que mantenían. claro, que por culpa del bloqueo no haya plata, que decirle al país la verdad, que por culpa de los ladrones corruptos, incapaces, ineficientes de PDVSA, el país estaba recibiendo apenas el 16% de los pagos normales que debería haber ingresado por caja a la empresa petrolera venezolana y por tanto al país. Que el 84% de los cobros, de las facturas de cobro por PDVSA no se habían cobrado. Y lo más increíble es que 3.000 millones de dólares se dan ya por perdidos porque no hay cómo cobrárselo a nadie.
Sí, porque esas son una de las burusas que dejaron ellos como para parafernalia. Alan, pero hay una pregunta, ¿no? Que muchas veces dirán, ¿por qué la repito? Pero fíjate algo. Una auditoría a la estatal petrolera PDVSA sería inauditable totalmente. No habría más de 40 interventores internacionales, porque en Venezuela actualmente no existen, no los hay. Si no los tiene el Banco de Venezuela, mucho menos los tendrán para la estatal petrolera. Pero una auditoría a la estatal, en este tiempo se tardaría más de 6 meses para poder decir y descifrar todo el robo que han tenido hacia la estatal. Bueno, yo te voy a decir algo para clarificar. Todas las directivas de Petróleo de Venezuela del 2019 al 2022 son responsables, corresponsables Por supuesto. en este delito. Todas, todos los nombres que están ahí en directivas de PDVSA 2019-2022 son corresponsables. Todos los auditores internos de PDVSA son corresponsables. Todos los auditores internos de PDVSA entre el 2019 y 2022. Todas las empresas internacionales contratadas para hacer auditoría externa a PDVSA del 2019 al 2022 son responsables. Te estoy hablando de varios niveles de responsabilidad, eso sin nombrar la cantidad de vicepresidentes de operaciones, vicepresidentes técnicos, gerentes de De seguridad, planificación. de planificación. Toda esa gente también está enmermelada, ¿no? Como dicen aquí en Colombia, se untaron de mermelada. Esa gente también comió de todo este desastre que estamos viviendo en Petróleos de Venezuela. Pero indudablemente esa responsabilidad se extiende hasta la propia Delcy Rodríguez, que debe haber sabido de todo esto, Por porque supuesto que sí. sus asesores ecuatorianos, que por cierto son los responsables de que usted en Venezuela pague el impuesto general a las transacciones financieras, porque son los que se cranearon ese impuesto. Esos asesores ecuatorianos que eran responsables de revisar las cuentas y las facturas de PDVSA por orden de Delcy Rodríguez son corresponsables, como corresponsables de Delcy, que no me vas a decir tú que no sabía de la corrupción en Petróleos de Venezuela desde hace tiempo. Claro que sabía y que Por comió, supuesto. y que comió de ella. Ella, sus amigos, sus testaferros, sus familias, sobrinos, primos, hermanos, cuñados, etcétera. Pero sabían todo lo que estaba pasando y no de ahorita, Alan. Ellos tienen años sabiendo de lo que está pasando desde que son gobierno. Claro, claro. Evidentemente que esto es un desastre de proporciones bíblicas, porque estamos hablando de un monto enorme, pero no conforme con eso, hay que sumarle los robos en PDVSA durante el periodo de Chávez, más todo esto de Maduro. O sea, te dan una magnitud de atraco que, como tú dices, una empresa internacional auditoria, KPGM, que por cierto era la que utilizaba Rafael Ramírez, o cualquier otra empresa auditora de carácter internacional, se la vería gachas, se la vería gatas para poder llegar a una conclusión seria sobre el manejo de esta empresa, porque esta empresa no registraba operaciones de pago, no registraba muchas de las operaciones de pago. Como decía Ramírez, los pagos se hacían con bolsas de dinero plásticas, bolsas plásticas Exacto, full, cash full. puro como los tiempos de antes. Entierra el dinero. ¿Cómo hacías tú ese cálculo? ¿Cómo estimas tú ese cálculo si contablemente no te aparece? Es que no aparecen muchas transacciones y por eso es que, insisto, había la diferencia entre volúmenes de exportación que registraba la OPEP con los volúmenes de exportación que registraba la propia empresa petrolera. Recuerda que desde el año pasado venimos hablando que hay un diferencial mes a mes de 150.000 barriles, 200.000 barriles diarios de producción. En esto había un diferencial, pues ese diferencial era el diferencial con el que se quedaban en las operaciones no registradas en cuenta. Un contador puede explicar mejor esto que yo, pero allí está la matriz de toda una corruptela que
que va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de una esquina a otra esquina. Es decir, PDVSA cruzada por todos lados por la corrupción. ¿Y quiénes son los paganines de esto? Los trabajadores de la administración pública, que hoy están protestando en las calles, siguiendo pago porque le están pagando $5 diarios, $5 mensuales. Exacto. Allen, y fíjate algo, que la industria petrolera en la costa oriental del lago, en los campos petroleros de Campo Boscán, más del 75% de los balancines, de las torretas y de los pozos están paralizados. Y otro punto, que esto lo sabe el gobierno, tanto la Guardia Costera en el lago de Maracaibo, la Guardia Nacional que está terrestre en las zonas de campos petroleros, desde Lagunilla a la costa oriental del lago, Campo Boscán, en la cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, se han robado hasta los balancines. Es decir, han desvalijado la industria petrolera aparte de todo. Sí, esto es increíble. Esto no hay manera de poderlo expresar claramente, pero esto es bárbaro. Carlos, antes que se nos acabe el tiempo, y por esto a lo mejor es lo que quiere el gobierno, que nos concentremos en estos temas, pero el problema es que hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Venezuela, mire, otra vez raspada, Templado, raspada. El informe de raspado Baliña totalmente. contundente. Nuevamente repite, hay violación de derechos humanos, hay casos de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, y lo peor de casos, se siguen cometiendo los crímenes de lesa humanidad y no hay ninguna intención del gobierno de cambiar esto, de mejorar esto, de atender esto. Sale el señor Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, diciendo que en Venezuela se siguen violando los derechos humanos y expresa su clara preocupación por la situación de los ciudadanos venezolanos que se encuentran presos políticos. Y para rematar, hasta Brasil expresó su preocupación por la situación de Sí, derechos la Cámara de humanos. Representantes de Brasil lo dijo, también el gobierno de Gabriel Boric, desde Colombia también, Suiza, Alemania y España en el transcurso de ayer y hoy en la madrugada. Es decir, que Venezuela está raspada con doble cero. Claro, o sea, como alumno salió muy mal. Y eso ratifica claramente que si tú tienes un gobierno que es violador de derechos humanos, que no tiene legitimidad de origen, es un gobierno ilegítimo, es un gobierno de facto. Además de eso, es un incapaz en el tema económico y sus prácticas de gerencia son más cercanas a un pranato, a un can delincuencial o a una organización de la mafia, Sí, pues le dicen la pandillita. tú no tienes nada que esperar de ese gobierno. No tienes nada que esperar. Debes cambiarlo. La única transformación posible de Venezuela viene con la salida del régimen de facto. No se puede esperar más nada de esta gente. O sea que si te prometieron que si el próximo año va a haber mejor economía, no, es mentira, se lo roban. Todo eso es mentira. Todo eso es Citgo, mentira. Citgo ya lo hubiesen entregado a Rusia porque ese era el plan, entregarla a Rosneft, la empresa rusa, y iba a tener el gobierno de los Estados Unidos como séptimo proveedor del mercado interno de petróleo, de combustible, a Rosneft rusa. ¿Cómo sería ahorita la ecuación en el mercado norteamericano si Rosneft fuera la dueña de Citgo? Imagínate. Eso sería Todo, otro punto delicado. claro, ese es el tema de hoy, violación de derechos humanos, el acabose de PDVSA y lo que falta por cortar, porque yo creo que vamos a tener días y días hablando de este tema, pero no nos olvidamos de los trabajadores de la administración pública que están exigiendo lo justo en las calles y de ellos también vamos a hablar en Siempre Venezuela porque el gobierno pretende hacernos pisar el peine y olvidarnos de la protesta social. Y no lo vamos a olvidar. No vamos a olvidar a Eso, los trabajadores de la administración. eso es correcto. Y fíjate todo lo que está pasando en Portuguesa, en Cojedes, en la zona central,
los maestros docentes, y ahora se le unieron ya definitivo los trabajadores, Alan, están laborando en la calle, es decir, protestando. Ellos dicen estamos trabajando en la calle, y yo creo que ellos tienen razón, porque están apoyando a todo el país. Pero también salió una nota de prensa a última hora, en donde van por encima de las federaciones. Alan, eso tenía que pasar, porque las federaciones están muy conforme con lo que le diga el gobierno, pero creo que con lo que está pasando se han dado cuenta también que la situación es muy enrarecida. Las federaciones ya se les pasó su tiempo. Claro. Quedaron en el aparato, esperaron, se acostumbraron a su zona de confort, y en este momento en Venezuela no hay zona de confort, no debe haber zona de confort. Los únicos que deben estar en zona de confort son los corruptos, los chavistas enchufados y en las Mercedes. Están en las Mercedes, que por cierto, 3 torres, las más impresionantes de la Mercedes, están también en la trama esta de corrupción. De eso no nos queda tiempo para hablar porque es demasiado lo que ha salido en estos días de ese tema. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, Alan, pero antes de retirarnos te comento algo. ¿Sabes cuánto cuesta un Ferrari 2020 o 2021, nuevo por supuesto, en las Mercedes? 208.000 euros. Ahí te la doy. Con eso nos despedimos y será hasta mañana. Feliz tarde para todos. Ah, bueno, Carlos, yo me había asustado. Me faltan 4.000. Bueno, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Actualmente hay una falla masiva de internet y específicamente de la conexión de comunicación a través de WhatsApp. Nos ha tocado implementar un operativo especial para poder terminar el programa, pero para que sepan, este es un problema de WhatsApp a nivel mundial. Vamos a seguir aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela, con más información. En Venezuela se registraron 30 feminicidios durante los 2 primeros meses del año, lo que equivale al asesinato de una mujer cada 46 horas en manos de hombres que pertenecían a los entornos de las víctimas, según el reporte de la ONG Utopics difundido durante el día de hoy. Señala este informe que hasta febrero ya se contabilizan un total de 30 feminicidios a nivel nacional, que fueron reseñados en los medios de comunicación. Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática de manera estructural en el país, dijo la organización. La ONG, que registró 13 asesinatos a mujeres en enero, detalló que en febrero se computaron otros 17, 3 de ellos en los estados amazónicos de Bolívar, seguido por las regiones de Miranda, Trujillo, Zulia y Barinas, 2 casos cada una. Pide la organización que en 6 de los feminicidios se concretaron con armas de fuego, en 3 se usaron armas blancas, en 2 ocasiones la muerte fue por golpe y en otros 3 las mujeres perecieron por asfixia mecánica. Es decir, la violencia contra la mujer se incrementa en Venezuela. Bueno, y hablando de otra información, en otro orden de ideas, la coalición sindical concentrará las protestas en Caracas porque es en la ciudad capital en donde se debe tomar la decisión de aumentar el salario. Esto lo indicó el coordinador de esta organización, Carlos Salazar. Escuchemos. Allí donde se centran todos los poderes, Vicepresidencia de la República, Seguro Social, Ministerio de Educación y Miraflores, que es el que no quiere aprobar los salarios en Venezuela y que ahora, presentando propuestas de anticorrupción de ellos, ya casi terminando un año en su mandato por más de 22 años, resulta que los trabajadores estamos en el peor momento de la calidad de vida. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Sobre el tema de las diversas acciones de protesta que se vienen desarrollando en el país, la coalición sindical ha indicado que además de estas acciones se van a realizar acciones en varios estados de Venezuela, pero de tipo organizativo básico, es decir, de hacer presencia, de manifestarse, pero de todo, sobre todo de hacer fortaleza y presencia de este movimiento en toda Venezuela.
Y bueno, como coletazo del impacto que han tenido estas denuncias sobre temas de corrupción en PDVSA, los trabajadores de la fábrica de tubos de PDVSA han denunciado la intervención de esta empresa en el marco de las investigaciones de corrupción. La planta general José Antonio Anzoátegui, en el estado de Anzoátegui. Vamos a ver lo que reseñan los trabajadores desde esa zona. Le solicitamos a nuestro presidente de PDVSA Industrial, el ingeniero Chacón, que se aboque a la problemática que tenemos en la planta general José Antonio Anzoátegui, en la PDVSA Industrial, porque todavía somos PDVSA Industrial. Nos están violando el derecho al trabajo. Están trabajando a espaldas de los trabajadores, cuando nosotros tenemos la mejor disposición de trabajar para echar adelante este país. Señor Nicolás Maduro, camarada compatriota, ayúdenos. Camarada Tellechea, ayúdenos. Aquí hay muchas irregularidades que aparentemente, con esta situación, aparentemente es la necesidad de un pueblo. Bueno, es la posición de los trabajadores de la planta de tubos de PDVSA en la general José Antonio Anzoátegui en relación a su preocupación por este tema de la intervención y la falta de garantías a los derechos laborales de los trabajadores. También, por otra parte, los pueblos indígenas de la Guajira venezolana están dando su apoyo a la organización Fe y Alegría, que ha arribado a 68 años de actividades. Vamos a ver. Tasaka inespishuare na yasta kansruho tu Fe Alegría mnaka so onesquerra Pirhuashki Nekisar Minhuya Suru tu Inca Venezuela. Bueno, quiero desde La Guajira, como coordinador general del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, expresar mi saludo a todo el equipo de Fe y Alegría por haber cumplido 68 años laborando, impartiendo educación de calidad en Venezuela, especialmente en el territorio guayú. Fe y Alegría para nosotros ha sido como compañera que ha acompañado a las comunidades indígenas a visibilizar los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. Y también ha sido la defensora de la educación, la defensora de los derechos civiles en este territorio donde habitamos en estos momentos. Por eso la alianza que hemos hecho el Comité de Derechos Humanos de La Guajira con Fe y Alegría, llevando ese mensaje de esperanza a cada una de las comunidades del territorio guayú, y no solamente la esperanza, también acompañar a cada una de las personas que en sus reclamos, en sus exigencias, en defensa de los derechos relacionados pues con los pueblos indígenas en este territorio ancestral. Bueno, y es satisfactorio reseñar el trabajo de Fe y Alegría, 68 años al servicio de la educación, la formación y la salud del pueblo venezolano, especialmente de los niños venezolanos. Con esta información cerramos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Es, como siempre, lo decimos, un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que amplifican nuestra señal en señal abierta, y también nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, indicándoles también nuestros canales digitales que nos permiten estar en cualquier parte del mundo, recordándoles que visiten nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela, y también la opción comunicacional a través de las redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter, Siempre Venezuela Radio. Nos despedimos. Hasta mañana. Que pasen una feliz noche. Nos volvemos a encontrar en la edición de Aruba en la mañana, la edición meridiana de 12 a 2 de la tarde, hora de Colombia, y la edición vespertina de 4 a 6. Un gran abrazo. Hasta mañana. Feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música.
Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.